La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945 se celebró en Potsdam, una localidad de las inmediaciones de Berlín, la conferencia de paz que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa. 3 grandes potencias asistieron a la misma: Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, representadas por Harry Truman, Joseph Stalin y Winston Churchill, que fue sustituido por Clement Attlee en la recta final de la conferencia porque había perdido las elecciones. El peso de las negociaciones, no obstante, recayó sobre los hombros de sus ministros de Exteriores: James Byrnes por Estados Unidos, Vyacheslav Molotov por la Unión Soviética y los británicos Anthony Eden y Ernest Bevin. Sus objetivos eran muy ambiciosos y no tenían mucho tiempo para ponerse de acuerdo. Querían establecer el nuevo orden de posguerra en Europa y, sobre todo, decidir qué hacer con Alemania, un país derrotado y en ruinas que en aquel momento se encontraba ocupado por ejércitos de 4 países distintos. La conferencia tuvo lugar en Cecilienhof, un palacete de estilo inglés que había mandado construir el Kaiser Guillermo II como residencia para su hijo mayor. Se celebraron un total de 13 sesiones. Las reuniones eran de 2 tipos. Por un lado, las que sostenían el equipo negociador al completo, con los jefes de gobierno a su cabeza, y por otro las que mantuvieron los ministros de Exteriores, en las que se debatían los detalles que luego pasaban a la sesión principal. Tanto Truman como Stalin querían dejar el asunto resuelto cuanto antes, por lo que se mostraron dispuestos a ceder en algunos asuntos para no embrollarse en discusiones bizantinas. Los británicos poco pudieron influir, ya que su posición era la más precaria y cambiaron de negociadores en mitad de las sesiones, lo que les debilitó de forma notable. En el curso de la conferencia, Truman fue informado de que la prueba Trinity de la primera bomba atómica había sido exitosa. Insinuó a Stalin que Estados Unidos estaba a punto de utilizar un nuevo tipo de arma contra los japoneses. Aunque esta era la primera vez que los soviéticos recibían oficialmente información sobre la bomba atómica, Stalin ya estaba al tanto del proyecto de la bomba gracias a sus infiltrados dentro del proyecto Manhattan. A los 4 días de concluir la conferencia, la primera bomba atómica cayó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. En la conferencia de Potsdam nació la Europa de posguerra. Alemania quedó formalmente ocupada por estadounidenses, soviéticos, británicos y franceses. La frontera oriental de Alemania se trasladaría hasta la línea Oder-Neisse, que son 2 ríos, lo que redujo la superficie del país un 25% con respecto a las fronteras de 1937. Todas las anexiones realizadas por el Tercer Reich se revirtieron. Esto tuvo como consecuencia que los alemanes que viviesen al otro lado de la línea fuesen deportados a las zonas ocupadas de lo que quedaba de Alemania. Esos territorios pasarían en su mayor parte a Polonia, que eso sí, no recuperaría las regiones ocupadas por Stalin en 1939. En toda la Europa ocupada por el Ejército Rojo, Stalin quedaba libre para hacer y deshacer a su antojo, y eso mismo fue lo que hizo. De modo que, aunque se comprometió a que se celebrasen elecciones libres, en apenas 3 años todos los países que habían caído en la órbita soviética se transformaron en repúblicas populares controladas directamente desde Moscú. Durante los siguientes 45 años, el continente quedaría partido en 2. La primera piedra de la Guerra Fría se puso en Potsdam y todos los que participaron en ella ya lo sospechaban. Para entender lo que se habló en la conferencia de Potsdam hay que ir necesariamente a lo que se había hablado unos meses antes, en una conferencia que se celebró lejos de Potsdam, en Rusia, en Ucrania, lo que sería posteriormente la República de Ucrania muchos años después y que hoy ha vuelto a ser Rusia gracias a la anexión que se produjo en 2014. Me refiero a la conferencia de Yalta, que fue la última de las... la de Potsdam fue la última, la de Yalta fue la segunda de las 3 grandes reuniones en la cumbre que celebraron soviéticos, estadounidenses y británicos durante la Segunda Guerra Mundial. En la de Potsdam, la Guerra Mundial había terminado en Europa, pero no había terminado todavía en Japón, en el Pacífico, así que todavía podemos hablar de una cumbre de guerra. La primera de ellas, como digo, tuvo lugar en Teherán entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943.
En aquel momento la guerra se encontraba en su apogeo y todos los objetivos eran puramente bélicos, todo lo que debatieron allí. La paz aún se veía lejana y primaban, como era normal, las cuestiones militares. En el año 1943, eso sí, más a finales de ese año, había cambiado ya el signo de la guerra. Se habían producido episodios como el de Stalingrado, en el que había sido derrotado un ejército entero alemán y el eje retrocedía en prácticamente todos los frentes, por no decir en todos los frentes, en el norte de África. En Italia se había revertido la situación y se había pasado a los aliados, por no hablar de que ya se había producido la primera invasión de los aliados occidentales en Europa occidental. En aquel momento, a finales del 43, como digo, el signo de la guerra había cambiado radicalmente y los aliados llevaban la iniciativa. Eso querían mantenerlo en esta cumbre de Teherán y trataron de presentar un frente común que se materializaría en la apertura de un segundo frente en el oeste europeo. El primero ya se había abierto en Sicilia y luego posteriormente en el sur de Italia, pero aquello estaba muy lejos del Reich, así que tenían que abrir otro que estuviese o en Bélgica o en los Países Bajos o en Francia. Era algo que los soviéticos venían pidiendo desde hacía tiempo para aligerar el peso que tenían ellos en el frente oriental alemán. De aquella conferencia de Teherán saldría la Operación Overlord, es decir, el desembarco de Normandía, que se combinó con otra operación, la Operación Dragón, en la que se desembarcarían tropas en el sur de Francia, en la Francia de Vichy, que era un estado cliente, un estado aliado títere del Tercer Reich, la que gobernaba el mariscal Pétain. Se trataron también en Teherán otros temas, como el de Polonia, pero el asunto estaba muy verde aún, y ninguno de los tres quería dar su brazo a torcer. Había en ese momento dos gobiernos polacos paralelos, el legítimo, el que había tenido que salir huyendo de Polonia en el año 39, que tenía sede en Londres y estaba protegido por el gobierno británico, y el gobierno prosoviético, también conocido como el gobierno de Lublin o los polacos de Lublin, que estaba en Moscú y que estaba formado evidentemente por comunistas. Roosevelt quería evitar que británicos y soviéticos se enzarzasen por la cuestión polaca, que en aquel momento, a finales de 1943, era secundaria, por lo que maniobró para dejar el tema de Polonia congelado, en suspenso, hasta que se produjesen avances decisivos en los distintos frentes. Esos avances llegaron ya de manera muy significada en el año 1944, año en el que el Tercer Reich fue encogiéndose a gran velocidad, tanto desde el este como desde el oeste como desde el sur. En el este, la operación Bagration supuso la mayor derrota del ejército alemán en toda su historia. Hay, por cierto, una contrahistoria de la operación Bagration de hace ya un montón de años, la tenéis en el archivo. Los alemanes fueron forzados a retranquear las líneas decenas, no, ni centenas, miles de kilómetros hasta su propio territorio, dejando expuesta la propia Alemania. En el oeste, la operación Overlord permitió que soldados estadounidenses y del Reino Unido y de otras partes del Imperio Británico liberasen toda Francia, Bélgica y los Países Bajos. En el sur, por su parte, los aliados, en este caso occidentales, estadounidenses y británicos, también empujaban por la península italiana, que fue un frente largo y especialmente duro. Un año después de la conferencia de Teherán, si se habían reunido en Teherán el 28 de noviembre de 1943, pues el 28 de noviembre de 1944 la guerra había dado ya un vuelco completo. El Reich alemán se encontraba acogotado con dos grandes ejércitos aliados empujando desde Oriente y desde Occidente, y otro más combatiendo en Italia. Había llegado el momento de reunirse de nuevo, porque a la guerra le quedaba, y era lo que pensaban, y estaban en lo cierto, como mucho un año más. En finales de 1944, pero entonces estimaban que para finales de 1945 la guerra ya habría terminado. Habían hecho una serie de cálculos y estimaciones de cuánto podía resistir la Alemania nazi, por lo que le quedaba de hombres, de capacidad industrial, etcétera, y estimaron que sería para eso, que quizá con suerte resistirían el verano de 1945 si conseguían resistir bien, es decir, si le salían bien las cosas. Si no era así, se tendrían que rendir antes, que es lo que terminó sucediendo. Aunque la rendición del Tercer Reich tuvo muchísima importancia el suicidio de Adolf Hitler a finales de abril de 1945, que hizo que su sucesor, Karl Dönitz, pidiese la rendición una semana más tarde. Bien, en aquel entonces, vamos a finales del 44, estaban en eso los aliados. La guerra ya la consideraban ganada,
Pero a la vez sabían que todavía la Alemania nazi tenía alguna posibilidad de dar algún que otro zarpazo. Eso lo pudieron ver los aliados occidentales en las Ardenas en diciembre y enero de 1944 o 45. De cualquier modo, sabían que había llegado el momento de reunirse de nuevo, porque habían cambiado muchas cosas desde la reunión de Teherán y a la guerra le quedaba poco tiempo. Desconocían hasta qué punto los alemanes iban a resistir, no tenían ni idea. Los ejércitos alemanes estaban en aquel momento muy agotados ya, exhaustos, pero cabía la posibilidad de que esos mismos alemanes, desmovilizados, resistiesen en modo de guerrillas organizadas en las montañas y en los bosques. Esto era algo que también preocupaba tanto a los aliados occidentales como al único aliado oriental, como a la Unión Soviética. Es decir, hasta qué punto tendrían que seguir combatiendo dentro de Alemania. Pero el Tercer Reich como tal estaba condenado a su desaparición. Se le había acabado ya el combustible industrial, financiero, humano, no podía resistir más. Las pérdidas en el este para los alemanes eran monstruosas, tanto humanas como materiales. Solo en la operación Bagration habían perdido casi 500.000 de hombres y muchísimo equipamiento que habían tenido que ir abandonando. La propia Alemania estaba sometida, la Alemania nuclear, digamos, estaba sometida a bombardeos continuos por parte de la Fuerza Aérea Aliada, británicos y estadounidenses sobre todo. Eran bombardeos que se llevaban a cabo primero desde aeródromos en Gran Bretaña, en la región de Anglia, y luego cuando pudieron pasar a Francia y ocupar el norte de Francia, los Países Bajos y Bélgica, empezaron a lanzar estos ataques, estos raids aéreos desde aeródromos ya situados mucho más cerca de Alemania. Todas las ciudades alemanas de cierta entidad, todas, sin excepción, estaban sometidas a bombardeos regulares, que habían devastado por completo su infraestructura. No quedó ni una en pie. Algunas, las más grandes, como podría ser Hamburgo, la capital, Berlín, las ciudades del Valle del Ruhr, las ciudades principales de Renania, Colonia, Düsseldorf y demás, fueron bombardeadas sin piedad durante los años 1944 y 1945. Vamos, que muchos más no podían resistir, y eso lo sabían a la perfección los tres principales aliados. Así fue como surgió la idea de reunirse de nuevo. Esta vez el lugar elegido fue la ciudad de Yalta, en Crimea. Una localidad balneario, es decir, una localidad vacacional, que en el pasado había servido como lugar de retiro estival para los zares y para la nobleza rusa. Luego pasó a ser lugar de retiro estival para la nobleza bolchevique, porque los dirigentes de la Unión Soviética también utilizaron Yalta y estas localidades balnearias del Mar Negro durante muchísimo tiempo. Precisamente por eso, porque había sido un lugar de reposo, de vacaciones, contaba con buenos palacetes para alojar las representaciones aliadas y para que se celebrasen en sí las sesiones. Luego Yalta tenía otra ventaja añadida, es que está a orillas del Mar Negro y su clima es suave, por lo tanto, incluso en los inviernos. No es que en Yalta o en Crimea uno se pueda bañar alegremente en el mar durante el mes de febrero, que es cuando se reunió esta conferencia, pero no hace tanto frío como puede hacer en Moscú o en otras zonas. Por no hablar de que buena parte de la Unión Soviética a principios de 1945 estaba completamente destruida porque el frente del este fue el peor de todos. En tanto que la cumbre tenían que celebrarla en pleno invierno, y dentro de Rusia, porque Stalin no quería salir, aseguró que no se podía permitir salir al extranjero en plena campaña, pues era el único lugar donde se podía celebrar, el punto más meridional de la Unión Soviética. En Yalta, como os decía antes, daban la guerra ya por ganada. Y pudieron ponerse a hablar de la paz. Era poco lo que quedaba por hacer, más allá la gran estrategia que habían trazado en la cumbre de Teherán había dado buenos frutos y era cuestión de que esa estrategia culminase, que terminase rindiéndose el Tercer Reich. Era hora de sentarse a hablar de la paz, es decir, del día posterior a la rendición alemana, que presumían cercano, a unos meses de distancia. La conferencia de Yalta se celebró entre el 4 y el 11 de febrero de 1945. Y aunque se abordaron todavía algunas cuestiones bélicas, no se había ganado la guerra del todo, los tres grandes se centraron en qué hacer con Europa y qué hacer con la propia Alemania cuando Alemania se rindiese. Una rendición que, como ya habían acordado en Teherán, tenía que ser incondicional y tenía que ser ante los tres.
Vamos, que no aceptaban rendiciones parciales, que no podían ir los alemanes y rendirse ante el Reino Unido o rendirse ante los Estados Unidos. Esta es una idea con la que coquetearon algunos líderes nazis, que pretendieron, en su beneficio obviamente, llegar a acuerdos con los aliados occidentales para poder seguir en guerra con la URSS, con la esperanza de que estos aliados occidentales, Estados Unidos y el Reino Unido, accediesen a ese acuerdo y por lo menos comprasen la paz, hiciesen las concesiones que tuviesen que hacer y comprasen la paz en el frente occidental. Bien, esto era algo que temían los aliados, por lo que su intención desde el primer momento era presentar un frente común, con la idea de transmitir a Adolf Hitler la intención de que no se estaba en guerra con el Reino Unido o con la Unión Soviética o con Estados Unidos de forma aislada, a pesar de que las declaraciones de guerra se las había hecho de forma aislada y en distintos momentos, sino que estaba en guerra con un grupo compacto de países aliados que en todo lo relativo a la rendición habían llegado al acuerdo de que o era ante los tres o era ante ninguno. En Yalta quedó el camino de la paz más o menos despejado. Se adjudicó a la Francia libre la condición de aliado preferente. Se le metió dentro del grupo de aliados principales, que no eran 3, como a veces se piensa. Eran 5, realmente terminaron siendo 5. Por un lado, los 3 principales, que eran Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Luego a esto se sumó China, naturalmente, la China de Chiang Kai-shek, no la China popular, que todavía no había nacido, no lo haría hasta 1949, y la Francia de Charles de Gaulle, la Francia libre. A estos dos se lo dieron como premio, los incluyeron dentro del grupo de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial como premio a su resistencia, ya que los dos países, tanto China como Francia, habían sido invadidos y habían resistido. Resistió bastante más China que Francia, que en Francia terminaron llegando a un acuerdo con los alemanes y fundando incluso un estado pro-alemán, pro-nazi, la Francia de Vichy, el estado francés de Vichy que os comentaba antes. Pero bueno, la idea que tenían era incluir a la Francia libre dentro de este grupo de aliados y por insistencia de Churchill se le concedió incluso una zona de ocupación en Alemania, que sería la correspondiente al sudoeste del país. Se desgajó de la zona estadounidense y de la zona británica. Se estableció que Alemania tenía que ser desmilitarizada y también desnazificada, y que tenía que pagar por reparaciones de guerra en forma de incautaciones de bienes industriales que estuviesen en buen estado y de trabajos forzados. La nueva Alemania perdería territorio por el este, mucho territorio, muchísimo, casi un 25% de su superficie, que sería entregada a Polonia. La nueva Polonia se situaría un poco más al este, más al oeste, ya que perdería sus regiones orientales, todas las que se situasen al este de la línea Curzon. Esta línea no data de la Segunda Guerra Mundial, la línea Curzon, sino de la primera. Tuvieron que rescatarla de viejos mapas que se habían dibujado al concluir la Primera Guerra Mundial, en 1919 exactamente. En aquel momento, el secretario de Exteriores británico, un tipo llamado James Patton, Patton con una sola T, a diferencia del general estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, más conocido por su título Lord Curzon, dibujó una línea sobre un mapa de Europa del Este, como base para un acuerdo. La línea esta no se empleó y el mapa de Curzon se olvidó, ya que la nueva República Polaca, nacida de los acuerdos de Versalles, se estableció a ambos lados de esta línea, de la línea Curzon, que ya adquirió a partir de ese momento el nombre de este británico. Pero la línea quedó en el recuerdo. Y esa misma línea fue la elegida por nazis y por soviéticos en 1939, cuando firmaron su pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov del año 1939. Este pacto, que se firmó 7 días antes, fue el 23 de agosto de 1939, que selló el destino de Polonia y que dio pie a que empezase la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de ese año. En virtud de este pacto de no agresión, los nazis podían invadir Polonia, pero no solo Polonia, sino la parte central y oeste. La parte este se la reservaban los soviéticos, cosa que hicieron unos días más tarde, 2 semanas más tarde, el 17 de septiembre, entró el ejército rojo en esa parte de Polonia. La voluntad de Stalin era quedarse con ese territorio conquistado, al que consideraba parte del antiguo imperio de los zares. De hecho,
ya lo había incorporado para entonces, para el año 45, a dos repúblicas socialistas soviéticas, la de Bielorrusia en el norte y la de Ucrania en el sur, y no tenía intención alguna de devolver ese territorio a la nueva Polonia que naciese de la Segunda Guerra Mundial. Esa Polonia tendría que desplazarse hacia el oeste, anexionando territorios alemanes, no le quedaba otra. Más concretamente, Pomerania, la costa del Báltico y la región de Silesia. La Prusia Oriental pasaría a la mitad a Polonia, la parte sur, y la otra mitad, la parte norte, se la quedaría la URSS, que la repartiría entre las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia y de Lituania. La de Rusia quedaría como un exclave de la república, porque no hace frontera con Polonia y con Lituania, pero no con Rusia, que queda algo más en el interior. Esto es una de las cosas que han quedado en el mapa Europa, de las rarezas que han quedado en el mapa Europa y que son herederas de estos mismos acuerdos del final de la Segunda Guerra Mundial, de Yalta y de Potsdam. Hoy uno de los principales puertos, bases navales de la actual Rusia, la actual República de Rusia, está en Kaliningrado. Está en lo que fue antiguamente la Prusia Oriental. Pero bueno, el tema simplemente lo esbozaron en Yalta, no querían ir más al detalle porque sabían que la guerra no había terminado y que habría tiempo de debatir todas estas cosas. La conferencia de Yalta fue un éxito. Especialmente para Stalin, que apenas tuvo que conceder nada, más allá de promesas que luego no cumplió. Los aliados occidentales, sabedores de que en febrero de 1945 la URSS llevaba la iniciativa en el campo de batalla, mientras que ellos se habían quedado atascados en la batalla de las Ardenas, cedió, con la idea de ir haciendo los últimos ajustes más adelante, de celebrar una conferencia de paz definitiva una vez Alemania se hubiese rendido. El mismo lugar de la conferencia en Yalta jugó a favor de Stalin, muy a favor. Las delegaciones británicas y estadounidenses ocuparon sendos palacetes en Yalta que se habían llenado de micrófonos por parte de los servicios secretos soviéticos. Les escucharon absolutamente todo de lo que decían en sus sesiones privadas. Les colocaron los comedores, en las habitaciones, en las salas de juntas. Y luego, para colmo de males, los dos líderes llegaron en mal estado. El presidente de Estados Unidos, que estaba ya enfermo, tuvo que hacer un viaje larguísimo de varios miles de kilómetros. Fue primero hasta Malta en barco y de ahí en avión hasta Yalta. Y no eran los aviones actuales, eran aviones de hélices a pistón, mucho más incómodos que los actuales. Y en aquel entonces Roosevelt ni siquiera podía andar, tenía que ir en silla de ruedas. Churchill lo tenía más cerca, tuvo que hacer el viaje desde Londres en avión. Yalta no tenía aeródromo, así que tuvieron que aterrizar el aeródromo más cercano estaba en Saki, que está al norte de Sebastopol, y realizar un viaje los dos. Imaginaos, Roosevelt, que era un paralítico, no se movía de cintura para abajo, en los vehículos de aquella época, por carreteras pésimas. Bueno, tardaron 5 horas en llegar hasta Yalta. Las carreteras estaban en un estado lamentable. Roosevelt estaba ya muy enfermo, ya debilitado, moriría de hecho solo 2 meses después, en abril, cuando se encontraba descansando en su residencia de descanso en Georgia. La muerte de Roosevelt, que tuvo lugar en abril, el 12 de abril exactamente, se produjo solo 3 semanas antes del suicidio de Adolf Hitler en el búnker de Berlín, que esto fue el 30 de abril. El poder pasó, como os decía antes, a un almirante de la Armada alemana, el almirante Karl Dönitz, que una semana después, el 7 de mayo, cuando ya se habían empezado a rendir generales alemanes por todas partes, se rindió ante los aliados en los términos que estos exigían, es decir, de forma absolutamente incondicional. La guerra había terminado, o había terminado al menos en Europa, porque en el Pacífico continuaba. El día siguiente, el 8 de mayo, se declaró como el Día de la Victoria, porque la rendición alemana fue efectiva a las 11 de la noche, hora centroeuropea, eso sí, es decir, 1 hora antes en el Reino Unido, 10 de la noche de Londres, de ese mismo día. Pero claro, como los aliados estaban no solo en el Reino Unido, sino también en Moscú, en Rusia, las 11 de la noche de Centroeuropa corresponden a la 1 de la mañana en Moscú. Así que en Rusia el Día de la Victoria se celebra desde entonces no el 8, sino el 9 de mayo. La rendición fue el 7, el alto el fuego incondicional al armisticio fue el 8 y en Rusia celebran el 9 de mayo, que es el lugar del mundo donde esto se sigue celebrando con mayor entrega desde entonces. Fue en ese momento cuando Churchill, cuando ya
se había acabado la guerra en Europa, cuando Churchill telegrafió al sucesor de Roosevelt, que se llamaba Truman, Harry Truman, para que se convocase cuanto antes una reunión de los tres gobiernos, con los tres líderes presentes, una reunión en la cumbre, ya que en Yalta habían quedado muchísimos flecos sueltos. La idea de Churchill era cuanto antes, no en el mes de mayo, que era imposible, pero sí que se celebrase en junio. Truman pidió paciencia a Churchill, le dijo que no se quería precipitar y que era mejor esperar a que Stalin propusiese una reunión. Así no crearían la impresión de que estadounidenses y británicos, que eran no solo aliados, sino muy cercanos en todos los aspectos, no olvidemos que Truman y Churchill, o Roosevelt y Churchill, no necesitaban intérprete para hablar, mientras que cualquiera de los otros dos con Stalin sí lo necesitaba. A fin de cuentas, británicos y estadounidenses hablan el mismo idioma y eso cuenta mucho. Para que no pensase que estos anglos se la estaban jugando. Así que esperaron, le pidió que esperase, que no tardaría en llegar el telegrama desde Moscú, y eso mismo es lo que sucedió. Unos días más tarde, Stalin escribió a Truman pidiéndole eso mismo, una reunión, que bien podría ser en Berlín, la capital de Alemania, o en sus alrededores. La idea de Stalin era que aquello se convirtiese en un símbolo de la derrota absoluta alemana, y que permitiese a los tres vencedores, sobre todo a él, aterrizar en Berlín con las ruinas de la ciudad aún humeantes, pudiese pasearse por la ciudad, la capital de su enemigo. Bueno, Stalin realmente no aterrizó, aunque luego la propaganda sacó películas e imágenes, lo hizo con un doble, obviamente, en el que se veía llegando a Stalin a Berlín. No. Stalin llegó en tren de manera muy discreta porque odiaba las multitudes y además le daba muchísimo miedo volar. Así que llegó hasta allí en tren. Truman transmitió el mensaje de Stalin a Churchill y empezaron a pensar en una fecha. El lugar sí, tenía que ser Berlín o alrededores, y tenía que poner una fecha que estuviese lo más cerca posible, porque como ya ha dicho Churchill, esto tenía que hacerse cuanto antes, porque Alemania y buena parte de Europa estaban en ruinas. Estaba la gente muriéndose de hambre y de enfermedades. Había gente desplazándose, miles de personas, millones de hecho en este momento, en el verano del 45, de un lado a otro del continente, y en muchos lugares no había ni siquiera un poder civil establecido. Antes de que se apoderase de aquello la anarquía, había que las fuerzas ocupantes de Alemania, los ganadores de la guerra, tenían que fijar una hoja de ruta clara. Era necesario, por lo tanto, firmar no tanto un tratado de paz, porque no había con quién firmarlo. Alemania como tal había desaparecido, pero sí poner por escrito qué sería de ese país. Y ya de paso, resolver algunas incógnitas sobre otras zonas de Europa, especialmente Polonia, cuyo futuro había sido esbozado, primero en Teherán, de manera muy leve, luego posteriormente ya de forma mucho más precisa en Yalta, pero que quedaban muchas cosas por decidir. No habían planificado qué hacer ni con Polonia ni con Alemania, que era el lugar donde había comenzado la guerra mundial 6 años antes, el centro de todo. Churchill quería, como os decía, que fuese en junio. Pero estaban ya mediados de mayo y organizar una conferencia de semejante calibre necesitaba algo de tiempo. Era una conferencia en la cumbre, no era una reunión de ministros de exteriores, no, en absoluto. Tenían que desplazarse hasta allí, tanto Churchill como Stalin, que mal que bien están en Europa, pero es que Truman tenía que llegar desde los Estados Unidos y sobre todo lo importante es que tenía que hacerse mucho trabajo previo. Así que propusieron como fecha de inicio el 16 de julio. Estaba cerca, pero no tan cerca como le hubiera gustado a Churchill. El 16 de julio era 2 meses y pico después de la rendición de Alemania. En Berlín además no podía ser, ya que no quedaba un solo edificio en pie, un solo edificio donde se pudiese organizar una cosa de estas, por lo que tendrían que hacerlo en las afueras. Las afueras de Berlín también estaban en cierta medida bombardeadas, sobre todo los lugares grandes que tenían industria, así que les pareció que un lugar bien conocido por los berlineses y en general por los alemanes, por su patrimonio histórico, sería perfecto. Ese lugar era Potsdam. Es un lugar, una ciudad que se encuentra a solo 25 kilómetros al sur de Berlín. Vamos, que se puede ir en metro. Y en aquel entonces no lo sé, en aquel entonces se podría ir en tren, pero no creo que llegase hasta ahí el metro de Berlín. Y tenía cierto contenido simbólico, que era algo que andaba buscando Stalin, ya que durante siglos la localidad
Potsdam había pertenecido a los Hohenzollern, la dinastía reinante, primero en Prusia y luego posteriormente en Alemania. Bueno, esta es la razón por la cual se levantaron allí algunos palacios fastuosos, como el de Sanssouci, mandado construir por Federico el Grande de Prusia a mediados del siglo XVIII. De ahí en adelante se convirtió en algo así como una segunda capital del reino de Prusia primero y luego del Imperio Alemán. Se construyeron nuevos palacios como el Neues Palais o nuevo palacio significa eso en alemán, o el Marmor Palais, que es el palacio de mármol, el de Charlottenhof o el de la Orangerie. Estos dos últimos, Charlottenhof y la Orangerie, son del siglo XIX. El Neues y el Marmor, al igual que Sanssouci, son del siglo XVIII. Al estar tan cerca de Berlín, los reyes pasaban, rodeado de bosques y de lagos, los reyes pasaban allí largas temporadas, lo que atrajo a infinidad de cortesanos que llenaron Potsdam de palacetes y de mansiones. El lugar elegido para la conferencia no fue un palacio especialmente llamativo, y había donde elegir, pueden haber escogido cualquiera, sino uno de pequeño tamaño, llamado Cäcilienhof, el lugar de Cecilia, que era el más reciente de todos. Lo mandó levantar Guillermo II, el último Kaiser de Alemania, poco antes de que diese comienzo la Primera Guerra Mundial. Es decir, que Cäcilienhof era en aquel momento una casa no nueva, pero relativamente reciente. De hecho, estaban en 1945 y el palacio había sido terminado en 1917. Lo habían comenzado a construir justo antes de que empezase la Primera Guerra Mundial. Se había hecho en estilo inglés, parece una casa de campo, una mansión, evidentemente más que una casa de campo, de la campiña inglesa, y fue terminado, como os digo, en plena guerra, en el año 17. El nombre se lo pusieron, Cäcilienhof, en lugar de Cecilia, en honor a la esposa del heredero, que se llamaba Cecilia de Mecklemburgo. Era propiedad personal, no era del Estado alemán, era propiedad personal de los Hohenzollern, de la familia, así que lo mantuvieron al acabar la guerra. El heredero, Guillermo se llamaba como el padre, llegó incluso a un acuerdo con la República de Weimar para mantener el palacio. De Weimar se había exiliado el padre, pero no se exiliaron los hijos, y pasó a residir allí, a condición, eso sí, de que no se metiese en política. Pero Guillermo se metió de lleno, apoyando ya a partir de los años 20, apoyando a Hitler, que incluso Hitler visitó Cäcilienhof en varias ocasiones. Los Hohenzollern, de hecho, es una mansión que se utilizó hasta el último momento, pero residieron allí pues hasta el mismo 1945, cuando los soviéticos lo tomaron en su asalto final a Berlín. Vamos, que cuando los aliados o los líderes aliados llegaron a Cäcilienhof, la casa había estado ocupada por sus dueños hasta muy poquito tiempo antes. Tenía otra ventaja Cäcilienhof, y es que había permanecido intacto. Y eso era una ventaja indudable. Pero tenía muchas más. Era una residencia con todos los servicios operativos, porque había estado habitada hasta casi ese momento. Y tenía cierto significado político. No mucho, pero sí cierto significado político, ya que en él se daban cita la Alemania imperial, la del Segundo Imperio, y la Alemania imperial del Tercer Imperio, la del Segundo y la del Tercer Reich. No era muy llamativo. Parecía más parecía y sigue pareciendo, porque la Cäcilienhof se puede visitar. Hay un museo precisamente sobre la conferencia de Potsdam que se puede visitar hoy. Parece más una mansión de la campiña inglesa. Uno llega allí, parece que está en Berkshire o en cualquier zona en cualquier condado de Inglaterra, que un palacio, a pesar de que es de grandes dimensiones. Vamos, y lo más importante de todo, no era un gran palacio como el de Sanssouci o el Neues Palais. Y esto era importante tanto para Truman como para Churchill. Es decir, no querían convertir Potsdam en un nuevo Versalles. No querían propinar a los alemanes una humillación que 20 años más tarde terminase provocando una tercera guerra mundial. Y eso empezaba por elegir bien el lugar donde se iba a negociar el destino del país. En tanto que el palacio estaba en manos de los soviéticos, fueron ellos quienes se encargaron de la preparación, como habían hecho en Yalta unos meses antes. Las sesiones tendrían lugar en el Cäcilienhof, pero las delegaciones se alojarían en un barrio de Potsdam cercano, el de Babelsberg. El ejército soviético se encargó de ponerlo todo a gusto, plantar flores, reparar las calles e incluso de colocar un puente de pontones que hicieron los ingenieros del Ejército Rojo junto a otro puente, el de Gleyniker, que cruzaba el río Havel, que había sido destruido por los bombardeos aliados. Todo tenía que estar listo para el 16 de julio, ya que ese día
Harry Truman y Winston Churchill, junto a todas sus delegaciones, llegarían a Berlín y no había tiempo que perder. En los 5 meses transcurridos desde la conferencia de Yalta, se habían producido una serie de cambios que afectaban en buena medida las relaciones entre las tres potencias. Los soviéticos, en aquel momento, ya ocupaban físicamente toda Europa Central y Oriental, cosa que en febrero todavía no habían ocupado toda Europa Central y Oriental, sino buena parte, pero todavía no toda. Es decir, ocupaban Polonia, ocupaban Checoslovaquia, ocupaban Hungría, Bulgaria, Rumanía y media Alemania. Los estados bálticos habían sido reincorporados por la fuerza a la URSS. Los refugiados huían en masa de todos estos países, especialmente los de habla alemana. Stalin había ya establecido un gobierno comunista títere en Polonia e insistió en que su control de Europa del Este era imprescindible, era necesario, era una medida defensiva contra posibles ataques futuros que le llegasen desde el centro de Europa. Insistían que aquel cinturón de repúblicas títere era su esfera de influencia y por lo tanto se trataba de algo intocable. Winston Churchill, que había sido durante la mayor parte de la guerra, pues como primer ministro británico, desde 1940, desde mediados del 40, eso sí, tenía un gobierno de coalición. Fue reemplazado durante la conferencia por otro primer ministro, por Clement Attlee. El gobierno de Churchill había tenido su propia política hacia la Unión Soviética desde el principio de la guerra. Una política que difería sensiblemente de la de Franklin Delano Roosevelt. Churchill estaba en guerra desde 1939, cosa que Churchill hasta 2 años y pico después no entró en guerra. Y sabía que Stalin, lo sabía a la perfección, había pactado con los nazis en 1939. Había invadido media Polonia y había invadido las repúblicas bálticas. Durante casi 2 años, la URSS estuvo alineada con los intereses del Tercer Reich. Y eso era algo que Churchill descontaba desde el principio. Sabía que Stalin era un tirano no muy distinto a Hitler y que su voluntad era igualmente expansiva. Pero el Reino Unido era una democracia. Como tal, pues tenía que celebrar elecciones. Se celebraron elecciones generales en el país el día 5 de julio del 45, es decir, 2 meses después de la rendición de Alemania y 10 días antes de que empezase la conferencia de Potsdam. Eran unas elecciones esperadas durante mucho tiempo. Se habían ido aplazando a causa de la guerra. Las últimas habían sido en el año 1935, 10 años antes, y tocaba renovar el Parlamento en 1940. Pero claro, en 1940 el país se encontraba ya en guerra y el propio edificio del Parlamento estaba siendo bombardeado por la Luftwaffe. No sé si recordáis aquel capítulo de la contrahistoria que hice sobre el Blitz, como cayeron bombas incluso dentro de la Cámara de los Comunes que hubo que reconstruir. Así que los diputados, con buen tino, decidieron por mayoría aplazar las elecciones hasta que terminase la guerra. La guerra terminó en mayo y Churchill propuso esperar hasta que acabase la guerra también en el Pacífico. Pero el líder laborista, Clement Attlee, se negó, por lo que fueron directamente a elecciones. El 15 de junio, Jorge VI disolvió la Cámara y empezó la campaña electoral. Las encuestas, en principio, daban empate, lo cual complacía a Churchill, porque a lo largo de prácticamente toda la guerra, los sucesivos sondeos que se habían ido haciendo, que los laboristas iban en cabeza. Pero la victoria dio un empujón a la candidatura de Churchill, a quien muchos británicos atribuían el mérito de la victoria, por su empeño en resistir a toda costa. Churchill veía que a pesar de todo y de las críticas de las que había sido objeto, 5 años antes tenía razón y muchos británicos, el día de la victoria, el 8 de mayo, cuando salió al balcón del Palacio de Buckingham junto a los reyes, que estaba él allí, los británicos le aplaudían, británicos que votaban a cualquier partido. Su popularidad era muy alta, de hecho, en junio de 1945. Más del 80% de los británicos pensaban que había hecho un buen trabajo. De ahí que chocase tanto el resultado final. La realidad en las urnas fue muy distinta a lo que pintaban las encuestas. Se impuso Attlee de forma consistente. Obtuvo en aquellas elecciones el 47,7% de los votos frente al 36% de los conservadores. En total fueron 189 diputados de conservadores frente a 239 laboristas.
La amarga lección que extrajo Churchill era que los votantes estaban contentos con él, y ahí estaban los sondeos de popularidad, y le agradecían la victoria, pero querían un cambio. Se temían, y esto ha sido estudiado muy a fondo por la historiografía británica, se temían que el desempleo iba a dispararse. ¿Por qué? Porque es lo que había sucedido después de la Primera Guerra Mundial, que estaba a solo 25 años vista. Así que prefirieron votar a los laboristas con la esperanza de no quedarse sin trabajo. Bien, los británicos votaron el día 5, pero el recuento era lento. No existían todavía computadoras como ahora. Y además una parte considerable de los votos se habían emitido en distintas partes del Imperio Británico y tenían que llegar esas actas en barco. Así que la cosa iba para largo. Se sabía que iba a durar aproximadamente unas 2 semanas en tener el recuento completo. La conferencia de Potsdam no se podía retrasar más. Empezaría el 16 de julio con el primer ministro que tuviese el Reino Unido en ese momento, que todavía era Churchill. Por eso fue él quien voló hasta Berlín. Eso obligó a Churchill, unos días más tarde, a regresar a Londres y su lugar en la conferencia lo ocupó Clement Attlee, que era un tipo de formas suaves, con un bigote, muy tranquilo, una persona de no demasiado carácter, que presidía el Partido Laborista desde 1935. En su condición de líder de los laboristas, había ejercido de viceprimer ministro desde el año 42. Churchill había gobernado en coalición con los laboristas, pero no estaba al tanto de los detalles de alto secreto en las negociaciones, ni en Yalta, ni en Teherán, ni en ningún sitio. Porque Churchill le trataba con mucho desdén. Decía que era un tipo modesto y que tenía buenas razones para serlo. Llegó incluso hasta acuñar un chiste para él. El chiste decía algo así como: cuentan que el otro día se paró un taxi vacío delante del 10 de Downing Street, y de ese taxi se bajó Clement Attlee. Pues bien, así es como le tenía. Tampoco es que le confiase demasiados secretos. Y no solo cambió el primer ministro, también lo hizo el secretario de Exteriores. Con Churchill había sido Anthony Eden, que había sido secretario de Exteriores desde el año 1940, y fue sustituido por Ernest Bevin, que venía del Ministerio de Trabajo. Vamos, algo muy lejano a todo lo que había sido la política de guerra, sobre todo la política exterior. En la delegación estadounidense también había cambios con respecto a la de Yalta. Roosevelt, esta vez dictados por la biología, no por las elecciones. Roosevelt había muerto, como os decía, el 12 de abril de 1945, y el vicepresidente, Harry Truman, asumió la presidencia con la guerra ya prácticamente terminada. Muy bueno para él, pero también malo, porque se encontró con un embolado bastante grande. Si Roosevelt hubiera sobrevivido un año más, hubiera sido distinto, aunque, según muchos analistas, no necesariamente mejor. Es decir, que Truman, a pesar de que llegó al final, no lo hizo mal del todo. Durante la guerra, en nombre de que la unidad aliada, Roosevelt había hecho caso omiso de las advertencias de Churchill sobre el peligro que entrañaba Stalin. Roosevelt estaba persuadido de que Stalin era incluso una buena persona, alguien de fiar. Incluso le llegó a decir a Churchill que era un hombre de paz, que aceptaría las concesiones estadounidenses y no pediría más, y que luego ya trabajaría con el resto de aliados para alumbrar una Europa democrática y en paz. Truman había seguido la guerra, evidentemente, era estadounidense, era senador además, pero no lo había hecho en primera línea. De hecho, lo desconocía casi todo de ella. Truman era de Missouri y hasta enero de 1945, hasta unos días antes de la conferencia de Yalta, había sido senador por su estado. Y ya carecía de formación universitaria, luego se había alistado en el ejército y sirvió en la fuerza expedicionaria que Wilson envió a Europa al final de la Primera Guerra Mundial, al mando del general Pershing, y a su vuelta se licenció y se casó y montó junto a su esposa una camisería en Kansas City. Unos años más tarde entró en política y así fue como consiguió llegar al Senado en 1935. Ahí debió terminar su carrera política, pero 10 años más tarde, Franklin Delano Roosevelt le llamó para que le acompañase como vicepresidente, como compañero de fórmula en las elecciones de 1944, con la idea de sustituir a Henry Wallace. Truman provenía del sur y quería asegurarse Roosevelt el electorado de esa zona del país. Cabía la posibilidad de que le tocase heredar el cargo, y esto es algo con lo que barajó el equipo de Roosevelt. Pero Roosevelt llevaba enfermo ya varios años. No temían que muriese tan pronto. Los demócratas estaban convencidos de que aguantaría. No sabían si un cuarto mandato, pero sí al menos
lo suficiente como para terminar la guerra. Tenía en aquel entonces Roosevelt 62 años y había demostrado que a pesar de la polio gozaba de mucha fortaleza física. Pero no fue así. Roosevelt murió de una hemorragia cerebral solo 82 días después de jurar por cuarta vez el cargo. Eso hizo caer la presidencia sobre los hombros de este hombre, de Truman, cuya experiencia en temas internacionales no es que fuese pequeña, es que era nula, y que conocía poco de cómo se había ido desarrollando la guerra. Más allá de lo que había visto y oído en el Senado y lo que había visto y oído en los periódicos y en la radio. Era todo lo que sabía. No había sido partícipe de los secretos de Estado. Hasta que llegó a la Casa Blanca en enero de 1945, ya convirtió en vicepresidente y cuando a la guerra le quedaba muy poco tiempo. Esa es la razón por la que Stalin le despreciaba. Pidió incluso un informe sobre él y le dijeron que era un vendedor de camisas de Missouri, que hablaba con un acento sureño muy marcado y que lo desconocía todo el mundo. Pero de tonto no tenía nada. Era de hecho mucho más suspicaz que Roosevelt y había adivinado mucho mejor que las intenciones de Stalin. Veía lo que estaba haciendo en Europa del Este como una muestra de expansionismo incompatible con lo que se había acordado en Yalta, cuyas actas, por supuesto, tenían su poder. A Yalta no había acudido, pero en aquel momento ya era vicepresidente. A la vuelta, Roosevelt le había informado de lo que se había tratado allí, cuál era la postura de cada uno y a qué se habían comprometido. Una vez llegaron los tres líderes se sentaron a negociar. Churchill se veía en buena medida emparedado entre los otros dos. Se sabía al frente de un imperio en declive y quería contrarrestar a las que ya eran las dos principales potencias militares del mundo. Militares y potencias. Las potencias que iban a marcar la historia a partir de ese momento, y esto Churchill lo supo ver. Por eso insistió en que había que sumar a Francia al grupo de cabeza de los aliados y concederles incluso una zona de ocupación en Alemania. Y en la propia Berlín. Stalin accedió, pero siempre y cuando esa zona se tomase de las zonas estadounidenses o británicas, o de ambas, que es lo que se terminó haciendo. Concluyeron que lo mejor sería que fuese fronteriza con Francia y le entregaron el suroeste del país. Los británicos transfirieron el Palatinado y el Sarre, y los estadounidenses Baden y parte de Suabia. Esto fue una operación muy inteligente por parte de Stalin porque hizo una concesión a cambio de la cual pidió otras cosas, pero esa concesión realmente no le costó nada, porque la zona de ocupación francesa salía de las zonas de ocupación anglo-estadounidenses. No salía de la parte soviética. Fue una graciosa concesión de cualquier manera a los franceses, ya que Charles de Gaulle, el líder de la Francia libre, no fue invitado a Potsdam. De Gaulle lo tomó de hecho como un desaire, que se terminaría convirtiendo con el tiempo en un resentimiento profundo contra los estadounidenses y contra los soviéticos. De Gaulle y Roosevelt no se llevaban bien. Roosevelt pensaba que De Gaulle era un colonialista europeo arquetípico. Más o menos lo mismo que Churchill, con la diferencia de que Churchill había resistido a los nazis, mientras que los franceses se habían rendido, entregando a Hitler todo el imperio francés. De Gaulle no pudo ir, pero gracias a la insistencia británica se le concedió una zona de ocupación en Alemania. Se les permitió incluso también participar en la declaración final y pasaron a formar parte del Consejo de Control Aliado. Las sesiones de Potsdam fueron maratonianas, porque era mucho lo que había que negociar, no tenían demasiado tiempo y no querían, sobre todo, no podían permitirse el lujo de tener una segunda cumbre. Todo tenía que dejarse hablado y firmado allí mismo. La manera de proceder fue la siguiente. Durante las mañanas, los equipos formados por los ministros de Asuntos Exteriores y sus asesores se reunían en Cecilienhof y por las tardes y dejaban ya los documentos preparados con los últimos detalles o los últimos flecos que tenía que discutirse por la tarde ya
con los tres líderes, con Stalin, con Truman y con Churchill o con Attlee cuando se incorporó a la conferencia. Esta manera de funcionar hizo que fuesen bastante rápido. Bueno, eso y que los aliados occidentales estuvieron dispuestos a ceder bastante. El día 1 de agosto hicieron público el acuerdo de Potsdam, en el que se condensaban todos los puntos en los que habían llegado a un entendimiento. Alemania de primeras desaparecería. No iba a ser para siempre, dejaban abierta la puerta a un futuro Estado alemán, pero no en ese momento. Antes de hablar de un nuevo Estado alemán, había mucho trabajo que hacer en las zonas ocupadas. Se comprometieron a desmilitarizar y desnazificar a la sociedad alemana, a la que consideraban una sociedad enferma, que había dado lugar al nazismo, causa primera, no lo olvidemos, de la Segunda Guerra Mundial. El ejército alemán quedó por completo desmantelado y, como es natural, también se desmantelaron todas las instituciones y organismos creados por el nazismo, como, no lo sé, las SS, la SD, el Sicherheitsdienst o la Gestapo, en fin, todo lo que ha venido creando los nazis. El partido nazi, por descontado, fue suprimido e ilegalizado junto a todas sus organizaciones afiliadas. Toda actividad nazi, incluso la exhibición de esvásticas, quedaba al margen de la ley y buscarían la manera de reconstruir el país con instituciones democráticas. Pero esto simplemente lo dejaron en el aire. Ya verían cómo lo hacían, porque no sabían ni por dónde empezar. Empezarían, eso sí, por los municipios y de ahí ya hacia arriba. Se abolieron todas las leyes nazis que establecían discriminación por motivos de raza, de opinión política, etc. Es decir, todo lo que era el nazismo quedaba por lo menos desmantelado. Primero sobre el papel y eso luego lo tenían que trasladar a la realidad. Tanto Alemania como Austria se dividirían en 4 zonas de ocupación, como ya habían acordado, en Yalta, lo único que aquí las delimitaron, y cada capital, tanto Berlín como Viena, se dividiría en 4 zonas. Los criminales de guerra nazis serían juzgados. En la conferencia de Potsdam, los 3 gobiernos, esto era algo que también habían estudiado antes y esta vez ya lo dejaron claro. Los 3 gobiernos intentaron llegar a un acuerdo sobre cómo hacerlo, ya que nunca se había hecho una cosa igual. Y tenía que empezar de cero, algo como los juicios que vendrían después. Nunca antes en toda la historia se había juzgado a alguien que había perdido una guerra, a un derrotado. Se le había ejecutado, se le había exiliado, se le había mandado a su casa, pero nunca se le había juzgado. El objetivo era llevar a los criminales de guerra a juicio lo antes posible y que se dictase sentencia también lo antes posible para exhibir justicia ante las víctimas. Eso serviría también como lección para los propios alemanes, que veían que si los aliados colgaban a unos cuantos jerarcas, pues si estaban haciendo eso con los jerarcas, que había sido hasta ese momento gente endiosada, que no harían con el Gauleiter o con el presidente del partido nazi en una localidad pequeña. Sabían que tenían que ser ejemplarizantes desde el principio. Esto de juzgar a los nazis era algo que algunos no lo terminaron de ver porque pensaron que tenía que juzgarse entonces a millones de personas, porque el país estaba lleno de nazis. Bien, tuvieron que empezar a delimitar. Se comprometieron a nombrar una comisión, cosa que hicieron, para hacer listas de acusados. La primera lista de acusados, se comprometieron a que la primera lista de acusados saliese antes del 1 de septiembre. Las negociaciones sobre estos juicios lo que hicieron fue trasladarse a Londres, donde proseguirían durante el mes de agosto. De aquel compromiso surgieron los juicios de Nuremberg, que se celebraron entre noviembre de 1945 y octubre de 1946. En el juicio principal, el más famoso, el que todos conocemos, hubo unos cuantos más, los que se juzgó a militares, empresarios, comandantes de campos de concentración, etc. Pero en el principal se sentó en el banquillo a 24 jerarcas nazis, de los cuales 11 fueron condenados a muerte, 3 a cadena perpetua y el resto apenas que iban de los 10 a los 20 años de cárcel. Aparte de la reinvención de Alemania, los aliados redibujaron el mapa de Europa. Todas las anexiones alemanas en Europa debían revertirse, incluyendo, por supuesto, a las que había hecho con el consentimiento de los lugareños. Esto estaba los Sudetes, por ejemplo, anexionados en 1938, Alsacia-Lorena, que había sido anexionada durante la guerra ya en 1940,
Austria, que más que anexionada se había fusionado con el Reich en el 38, y regiones polacas como la de Bártland o Prusia Occidental, que habían sido anexionadas al Reich tras la invasión del año 39 y que no formaron parte del gobierno general de Polonia, pero habían formado parte antes de 1918 del Imperio Alemán. La frontera oriental de Alemania se desplazaría hacia el oeste hasta la línea Oder-Neisse, lo que redujo el tamaño de Alemania, como os decía antes, en aproximadamente un 25%, con respecto a sus fronteras del 37. Pero es que si nos vamos a las fronteras de 1914, la reducción es de un 34%. Vamos, que la Alemania actual es un tercio más pequeña de lo que fue el Segundo Imperio Alemán. Al este de la nueva frontera estaba Prusia Oriental, casi toda Silesia, Prusia Occidental y 2/3 de Pomerania. Eran regiones eminentemente agrícolas, con la excepción de la Alta Silesia, que era un centro industrial de primer orden. Bueno, de hecho, en aquel momento era el segundo más importante de Alemania después del Valle del Ruhr. Bien, en este mapa que os estoy mostrando en estos momentos, lo podéis ver si estáis en iVoox, vais a la zona de comunidad y lo podréis mirar. Es un mapa, está en inglés, pero bueno, creo que todos lo entendemos a la perfección. Bien, aquí es lo que se ve, lo que perdieron los alemanes entre las dos guerras mundiales. En amarillo están las cesiones territoriales del Tratado de Versalles. Se pueden ver tanto al oeste como al este como al norte. El primero, tenemos Alsacia-Lorena en el oeste y la comarca de Eupen. El primero pasó a Francia y la segunda a Bélgica. En el norte se cedió a Dinamarca el Schleswig septentrional. En el este, las regiones de Bártland y Prusia Occidental pasaron a Polonia. La nueva república de Lituania se quedó con Memel. Y luego vemos que la parte de la Alta Silesia también fue a Polonia, y una región pequeñita llamada Sluchin, región llamada, que lo pone ahí, Sluchin Region, en el año 1920 pasó a Checoslovaquia. Bien, esto es lo que había sufrido Alemania tras la Primera Guerra Mundial, el recorte territorial. En Potsdam, aparte de todo lo anterior, que había sido reconquistado durante la Segunda Guerra Mundial, se llevó la línea fronteriza hasta los ríos Oder-Neisse y la Prusia Oriental fue desmembrada. El sur pasó a Polonia y el norte, con su capital, Königsberg, a la Unión Soviética. Bueno, Königsberg, de hecho, dejó ya de llamarse así y se rebautizó como se llama ahora mismo, Kaliningrado, en homenaje a Mikhail Kalinin, que era en aquel momento el presidente del Presidium del Soviet Supremo. Y, en fin, uno de los pocos revolucionarios de octubre a los que Stalin no había liquidado en la gran purga de los años 36-38. El problema era que todas estas regiones transferidas que hemos visto en el mapa estaban llenas de gente. Había mucha población de habla alemana, alemanes étnicos. Podían dejarlos allí, pero entonces corrían el riesgo de encontrarse con los problemas de preguerra. Que esos alemanes, llegado el momento, se organizasen políticamente y buscasen revertir los acuerdos por las malas. Eso mismo era lo que había pasado en Danzig, por ejemplo. Una ciudad que en el periodo entre guerras había tenido un estatus internacional, pero cuyo senado era alemán y estaba alineado con los nazis. Los aliados concluyeron que lo mejor era no arriesgarse, así que tenían que vaciar todas aquellas tierras de alemanes, expulsarles de su casa, de su tierra, y que se reasentasen en lo que quedaba de Alemania. Estados Unidos, el Reino Unido y la URSS ofrecieron sus respectivas zonas, pero no Francia, que se negó a reasentar alemanes del este en su zona de ocupación. Dentro de Alemania, los miembros del partido nazi que ocupaban cargos públicos fueron destituidos en el acto de sus cargos y reemplazados por opositores si es que los encontraban, porque no siempre los había. Así que en muchos sitios simplemente se produjo un cambio de chaqueta, tratando de agradar a los aliados. El sistema de justicia corrió la misma suerte. Todos los jueces y magistrados vinculados con el régimen fueron apartados. Pero sucedía lo mismo que con los políticos o con los profesores. En mayor o menor medida, todo el mundo en Alemania estaba vinculado con el partido nazi. Porque el partido nazi lo había significado todo, había ocupado todo el espacio público. En 1945 era un partido que tenía 8,5 millones de afiliados. Esto era el 10% de la población. E infinidad de simpatizantes. Aunque bueno, estuviesen ya desengañados por la derrota, habían apoyado a Hitler y al partido. Había luego muchas organizaciones que colgaban del propio partido, que tenían incluso más militantes que el partido nazi. El Frente Alemán del Trabajo, por ejemplo, tenía 25 millones de afiliados.
La Organización de Bienestar Nacional Socialista, que era un organismo de asistencia social, tenía 17 millones de afiliados. Solo la Liga de las Mujeres Alemanas tenía 2 millones de militantes activas. Bien, sobre eso tenían que construir un país democrático. Para ello se creó un programa de desnazificación por el que pasaron millones de alemanes. En Potsdam se acordaron también reparaciones de guerra, especialmente para la Unión Soviética, que como no había de dónde sacar porque Alemania estaba arruinada y había desaparecido como Estado, se las cobraría en especie y en forma de trabajos forzados de su zona de ocupación. Estados Unidos consintió que también tomasen parte para cobrarse las reparaciones de guerra de su zona, y el Reino Unido hizo lo mismo. El 15% de los bienes de capital industriales utilizables de las zonas de ocupación británica y estadounidense, básicamente industrias metalúrgicas, químicas, de maquinaria, etc., podían ir hacia la URSS. Pero eso sí, a cambio de una serie de materias primas como carbón, madera, petróleo. Respecto a Polonia, Stalin negoció por ellos las reparaciones de guerra y decidió que el 15% de lo que sacase de Alemania se lo entregaría. No sabemos ya si se lo entregó o no. Los aliados occidentales también se reservaron reparaciones de guerra a sus respectivas zonas. Pero Estados Unidos no necesitaba nada. En aquel momento era el país más rico del mundo. Y al Reino Unido le tocó ocupar la zona de Alemania que sus aviones habían devastado poco antes, por lo que había poco que llevarse. Y además estaban presentes sobre el terreno, sabían que los alemanes estaban muriendo de hambre. Lo que los aliados no querían era que Alemania se volviese a rearmar. Le tenían verdadero pavor. Así que acordaron destruir o confiscar toda su industria de guerra. Todos los astilleros y fábricas de armas y aviones fueron desmantelados o destruidos. Toda la capacidad de producción, asociada con el potencial bélico, como fábricas de metalurgia, productos químicos, maquinaria de casi cualquier tipo, debía reducirse a un nivel mínimo, que sería controlado y sería determinado por el Consejo de Control Aliado. El comercio internacional pasaba a estar controlado por los aliados en sus respectivas zonas y no se podían realizar ni importaciones ni exportaciones sin su consentimiento. La idea era desindustrializar Alemania y convertirla en un estado agrícola, que como mucho fabricase productos pequeños, industria ligera, botellas, juguetes, mobiliario, pero que no podía tener industria pesada. Francia, que había sido excluida de la conferencia, se resistió a poner en marcha los acuerdos de Potsdam dentro de su zona de ocupación. Los franceses se negaron a reasentar, como os decía antes, a los alemanes expulsados del este. Y además de eso, dijeron que no sentían, al no haber estado representados en Potsdam, no estaban obligados a respetar los acuerdos a los que se había llegado allí. Y que no tenían obligación porque no se lo habían consultado. Le habían concedido la zona de ocupación y estaban agradecidos, pero ya. De hecho, dentro del Consejo de Control Aliado se reservó de Gaulle el derecho a bloquear cualquier propuesta para establecer políticas o instituciones comunes en toda Alemania. Y cualquier cosa que pudiese conducir a un nuevo Estado alemán. O sea, el humor en aquel entonces era ese. Los franceses acababan de resistir una ocupación. Luego las cosas, en los años siguientes, ya fueron cambiando. En cuanto a Polonia, se creó un gobierno provisional de unidad nacional, montado por los soviéticos, eso sí, y conocido como el gobierno de los polacos de Lublin, que sería reconocido por las tres potencias. El reconocimiento por parte de los tres grandes de este gobierno controlado por Stalin significaba ya de manera efectiva el fin del gobierno polaco en el exilio, que estaba en Londres. Los polacos que habían servido en el ejército británico serían perfectamente libres de regresar a la Polonia comunista si querían, pero eso sí, el gobierno británico no les daba ninguna garantía de que pudiesen regresar. El gobierno provisional polaco acordó celebrar lo antes posible elecciones libres, con sufragio universal y voto secreto. Los partidos democráticos tendrían derecho a participar, siempre y cuando hubieran estado registrados, y lo cual tampoco era nada extraño, había cierto movimiento político en aquel momento, y los representantes, los corresponsales de prensa de cualquier parte del mundo tendrían libertad total para informar sobre lo que pasase en esas elecciones. Esas elecciones, eso sí, se celebrarían dentro de los límites de la nueva Polonia. Pero claro,
parte de esa nueva Polonia había que vaciarla antes de alemanes, que no solo no tenían derecho al voto, sino que toda su expectativa era que los echasen de su casa. Se produjo entonces una de las mayores deportaciones de la historia. Entre 12 y 14 millones de alemanes del este emprendieron el camino hacia el oeste. De hecho, la deportación ya estaba en marcha cuando se reunieron en Potsdam. Eso de sacar a los alemanes del este era algo que venía de 3 años antes. La idea fue una propuesta de Winston Churchill después de hablarlo con los gobiernos de Polonia y Checoslovaquia en el exilio. Ambos estaban en Londres. Esto fue en el año 42. La otra opción era no expulsar y naturalizar a la fuerza. El primer ministro polaco en el exilio, un tipo llamado Tomás Arciszewski, veía con buenos ojos anexionar territorios alemanes, pero no quería prescindir de sus habitantes, que cultivaban bien la tierra y la tenían ocupada ya. Su idea era asimilar a estos habitantes a la fuerza, mezclándolos con la población polaca y llevando a cabo una política de, llamémoslo, polificación. Stalin no era partidario de eso. Quería expulsar a todos los alemanes del este del Oder y de las tierras que desde mayo estaban ya dentro de la zona de ocupación soviética. De manera que, como os decía antes, entre 1944 y 1948, en esos 4 años, ya digo, entre 12 y 14 millones de personas, tanto alemanes étnicos, los Volksdeutsche, como ciudadanos alemanes, los Reichsdeutsche, que es como se les llamaban, fueron deportados de Europa Central y Oriental hasta las nuevas fronteras de Alemania. La mayor parte de ellos procedía de los antiguos territorios orientales de la zona de Polonia, también de la Unión Soviética. De ahí venían unos 7 millones, de Checoslovaquia unos 3 millones. En el camino murió en torno a 1 millón de personas, de frío, de enfermedades o simplemente asesinados por el Ejército Rojo o por la población local. Desde Potsdam, la deportación pasó a depender directamente del Consejo de Control Aliado en Alemania, que dio prioridad a la distribución lo más equilibrada posible de los alemanes del este entre las distintas zonas de ocupación. Los representantes del Consejo de Control debían informar a sus gobiernos y a cada administración zonal del número de personas que habían entrado en Alemania desde los países del este. Los representantes hacían una estimación de cuántos quedaban por entrar y iban viendo dónde los tenían que colocar. De hecho, los gobiernos provisionales de países como Polonia, Hungría o Checoslovaquia recibieron instrucciones del Consejo de Control Aliado de suspender temporalmente las expulsiones de civiles alemanes hasta que sus representantes en el Consejo de Control les diesen instrucciones de cuántos tenían que expulsar y cuándo hacerlo, porque no daban abasto en Alemania. De la conferencia de Potsdam también salió un Consejo Permanente de Ministros de Exteriores, en el que estarían las 5 potencias aliadas principales: Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido, Francia y China. Para dar seguimiento, este consejo serviría para dar seguimiento a lo acordado en Potsdam e ir resolviendo los problemas que se fuesen presentando. El consejo tendría su sede en Londres y una de sus misiones era ir elaborando un tratado de paz para cuando concluyese la ocupación y renaciese el Estado alemán. Eso no sucedería nunca, ya que en 1949 Alemania quedó partida en dos estados alemanes. Lo más parecido a ese tratado de paz fueron los acuerdos del Tratado 2+4, pero ya en 1991 quedaban, Stalin, Churchill, Attlee, todos los que habían estado Truman habían muerto muchos años antes. Este es un tratado que suscribieron Alemania y Polonia por un lado, con Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia por otro. Esto puso ya fin efectivo a la ocupación, que coincidió con la reunificación de Alemania. El Consejo de Exteriores se encargaría también de ir preparando los tratados de paz, ya definitivos, con Italia, con Bulgaria, con Finlandia, con Hungría, con Rumanía. Italia era una de las cuestiones más importantes, porque los 3 gobiernos estaban especialmente interesados en que aquello se arreglase del todo. Italia había sido la primera de las potencias del eje en romper con Alemania y participar en operaciones aliadas contra la propia Alemania y contra Japón. Con Italia no hubo problemas, ya que tenía un nuevo gobierno y solo unos meses después se convirtió en una república. De lo que no se habló oficialmente en Potsdam fue de Japón, porque la guerra continuaba en el Pacífico. Quedaba poco, pero ellos no lo sabían todavía cuánto quedaba. Los estadounidenses tenían muy avanzado un proyecto para poner fin a aquel teatro de operaciones y obligar a los japoneses a rendirse. Pero era un proyecto altísimo secreto, que se estaba desarrollando en un laboratorio, el de los Álamos, en Nuevo México.
el proyecto Manhattan. Durante la conferencia, Truman comentó a Stalin que tenían un arma nueva y muy poderosa, que tenía una fuerza inusitada, una fuerza destructiva desconocida hasta ese momento. Y no le dio más detalles. Pero Stalin ya lo sabía. Se lo había hecho llegar su servicio de inteligencia gracias a los informantes que tenía dentro del mismo laboratorio de Los Álamos. Ese proyecto, el proyecto Manhattan, dirigido por Robert Oppenheimer, hay una contrahistoria de hace poco tiempo que dice sobre esto. Tenía espías dentro, infiltrados dentro. De hecho, un día antes de que diese comienzo la conferencia, habían hecho la primera prueba, que resultó exitosa. La llamaron Trinity, y Truman fue informado al respecto cuando se encontraba en Alemania. En la declaración de Potsdam, los aliados occidentales daban a Japón un ultimátum para rendirse incondicionalmente o sufrir, y esto es textual, una pronta y total destrucción. Le estaban haciendo un guiño. Los japoneses no se imaginaban lo que les esperaba. La Unión Soviética no participó en esa declaración, ya que aún no estaba en guerra contra Japón. La Unión Soviética en ese momento la declararía poco después. El primer ministro japonés, que era Kantaro Suzuki, no respondió, lo que interpretaron como una señal de que los japoneses habían ignorado por completo el ultimátum. Pensaron que era una bravata de los aliados. El resultado fue que Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre el territorio japonés unos días más tarde. La primera en Hiroshima el 6 de agosto y la segunda en Nagasaki el 9 de agosto. Estos 2 bombardeos, estas dos bombas, más que bombardeo, porque solo cayeron 2 bombas, eso sí, de una destrucción como no se había conocido hasta entonces, pusieron fin efectivo a la Segunda Guerra Mundial. Pero ya no hubo más reuniones en la cumbre. Después de Potsdam, se abrió poco a poco una grieta entre los aliados occidentales y la Unión Soviética. La conferencia de Potsdam se había celebrado para poner la última piedra de la Segunda Guerra Mundial, cosa que hizo, pero también sirvió para poner la primera piedra de la Guerra Fría, que daría comienzo solo 2 años después. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a la conferencia de Potsdam, una conferencia que suele ser muy ignorada al lado de la de Yalta, a pesar de que fuera de Potsdam y no la de Yalta la que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, en la conferencia de Potsdam tenemos ya las primeras muestras de lo que vendría después, ya a partir de los años 47 y 48, cuando los bloques occidental y oriental quedaron perfectamente definidos. Esos bloques habían nacido en la conferencia de Potsdam. Bien, pasamos al contrasello, donde los contraescuchas aguardan con sus dudas y consultas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Guillermo, que nos habla del primer plano de metro de la historia. Hola, Fernando. Lo primero, enhorabuena por tu programa, que te voy a contar. Me gusta mucho. En especial la contrahistoria. Y de hecho quería puntualizar una cosa sobre la del metro, que acabo de escuchar hace poco. Y una muy completa contrahistoria sobre el metro, pero creo que le falta un capítulo que es casi más importante que el propio metro, que es la invención del plano de metro. Porque aunque el metro se inventó, como dices, a finales del 19, no fue hasta 1931 cuando se creó lo que conocemos hoy como el plano de metro moderno, el esquemático, ¿no? El que en lugar de decirte las calles, te dice solo las líneas y dónde se conectan. Lo inventó un inglés también, de Londres, del trabajador del metro de Londres, que se llamaba Harry Beck, en 1931. Y acuñó la famosa frase de: si voy bajo tierra, ¿para qué quiero saber las distancias?, ¿no? Y además de las distancias sería un poco también los monumentos y los edificios, porque no puedes sacar la cabeza por la ventanilla para ir viendo por dónde vas. Lo de hacer planos esquemáticos no era nuevo, porque ya se venía haciendo en especial desde el 19, ¿no? En especial con este francés Minard, que había hecho el famoso plano de la campaña de Napoleón en el 61, creo. Entonces esto de simplificar planos ya estaba muy visto, ¿no? Pero a nadie se le había ocurrido hacerlo para el metro. Hasta entonces los planos de metro eran como un plano lleno de espaguetis sobre un plano de la ciudad. Y este hombre pues fue el primero que deliberadamente hizo algo muy moderno, que es falsear distancias para facilitar la lectura.
Así que nada, solo eso. Y bueno, invitar de paso a los contraescuchas a que no solo acudan a la estación de Chamberí de Madrid, sino también, si pueden, a la nave de motores de Pacífico, que es otra pieza del patrimonio de Metro de Madrid. Pues nada, eso. Un saludo. Bueno, el plano de metro, Guillermo, no tiene tanta historia como el metro en sí mismo, pero sí que tiene historia. En el caso de Madrid, la red de metro abrió su primera línea en 1919, hace algo más de 100 años, y la segunda en 1924. Las dos líneas son centenarias. Para la tercera habría que esperar algo más hasta 1936. De hecho, se inauguró un par de semanas después de que empezase la Guerra Civil. Pero no era tan larga como ahora, ¿eh? La línea 3, en aquel entonces, en el 36, iba solo de la Puerta del Sol a Embajadores. Luego ya se prolongó hasta Moncloa ya a principios de los 40. En las dos primeras décadas del Metro de Madrid, la década de los 20 y los 30, no hacía falta plano, porque solo había 2 o 3 líneas cortas y que circulaban por debajo de las calles principales. La línea 1, que iba en aquel entonces desde Atocha hasta Cuatro Caminos, iba en su práctica totalidad debajo de calles importantes y reconocibles, como puede ser la de Atocha, Montera, Fuencarral. Bueno, bastaba con sobreimpresionar la línea sobre un mapa de las calles de la ciudad y ya. Eso mismo sucedía en otras ciudades, como París o como Berlín. Con Londres era algo distinto ya en los años 20, porque para entonces la red de metro había crecido muchísimo, tanto en número de kilómetros como de líneas y de extensión geográfica. Vamos, que el mapa con las calles se había quedado pequeño. Lo primero que hicieron en Londres fue quitar el fondo geográfico y dejar solo las líneas, pero manteniendo la proporción. Luego ya en los años 30, 1931, como menos ha comentado Guillermo, un tipo llamado Harry Beck diseñó el primer mapa esquemático con líneas de colores, que es el que utilizan hoy todas las redes de metro del mundo, sin importar su tamaño, aunque solo tengan una línea. Ese plano esquemático es fundamental. En redes muy grandes, como la de Londres, la de Madrid, la de París, la de Nueva York, sin un plano esquemático sería difícil. Sería difícil imprimirlo de lo extensas que son algunas de ellas. Y además son más fáciles, muchísimo más fáciles de entender. De lo contrario necesitarías muchísimo papel. Vamos, ese mapa de Beck se sigue en esencia utilizando en Londres. Eso sí, con muchas más líneas. La clave del mapa de Beck es que no hacía énfasis en la precisión geográfica, como habían hecho los mapas anteriores. Él era electricista, creo, o algo así, y diseñó el mapa como si fuera un circuito eléctrico. De hecho, la primera vez que lo presentó, la dirección del Metro de Londres no lo aceptó porque no terminaban de entenderlo. Pero como a todo el mundo que lo veía le gustaba, al final, en el año 31 decidieron adoptarlo. Este mapa de Beck fue el padre de todos los mapas esquemáticos de metro que hay en el mundo. En el Metro de Madrid hay un mapa esquemático que conoce cualquier madrileño y cualquier visitante habitual de la ciudad, y luego ya un mapa geográfico. Prácticamente todo el mundo conoce el metro por su mapa esquemático, que no es especialmente respetuoso con las distancias, como sabemos todos, pero que a cambio es muy comprensible, especialmente para las redes que tienen muchas líneas, como las de Londres o la de Madrid. En la de Madrid hay un total de 12 líneas, más 3 de metro ligero, más un ramal, lo que significa que se están cruzando continuamente, que hay muchísimos transbordos. En esas redes, al final, terminamos conociendo las líneas por su color, más que por el lugar por donde pasan. Eso no nos importa, vamos de un sitio a otro y queremos que nos lo muestre de la manera más esquemática posible. En Madrid las líneas tienen número, en otras ciudades del mundo tienen nombre, pero vamos, las identificamos rápidamente por el color. En Madrid la línea 3 es de color amarillo, la 2 es de color rojo, la 1 azul claro, la 6 gris, la 2 rojo, la 10 es de azul oscuro, la 7 de color naranja. En Londres las líneas tienen nombre, hablo de memoria, pero vamos, también se las termina reconociendo por el color. La Piccadilly es de azul oscuro, la District es de color verde, la Bakerloo es de color marrón, la Hammersmith es rosa y así sucesivamente. Bien, pues todo eso se lo debemos a Beck, y es algo que ha hecho fortuna, porque hoy hay mapas esquemáticos no solo del metro, también los tienes en los sistemas de tranvías, de trenes de cercanías, de trenes regionales y hasta de autobuses. Al final se ha terminado convirtiendo hasta en una forma de arte y en un souvenir. En la Puerta del Sol hay una tienda, en la Puerta del Sol en Madrid, en la estación abajo, al lado de los andenes de la línea 1. Hay una tienda en la que venden delantales, esto lo he visto con mis propios ojos, delantales de la red de metro con el plano sobreimpreso en el delantal. Si cocinase, cosa que no hago, pues me compraría uno, solo para tener la red del metro desde el cuello hasta los pies. Bien, vamos ahora con José, que tiene una propuesta contrahistórica. Muy buenas, Fernando, y un saludo también a los contraescuchas. Esta es la primera vez que me decido a mandarte una nota de voz, pero después de leer un artículo el otro día sobre la ignorancia generalizada
que hay entre los jóvenes españoles respecto a ETA, me ha parecido interesante proponerte que trates la historia de ETA en una crónica o en la contrahistoria. Sé que no sueles tratar temas de tanta actualidad en la contrahistoria y que hay muchos que lo escucharán y no tengan ningún problema, ya que no hace falta que les recuerden algo que probablemente vivieron. Pero también sé que hay muchos jóvenes a los que no nos vendría mal que nos explicaras, como solo tú sabes hacer, esta historia bárbara, ¿no? Que pensándolo, a mí nadie me hubiera contado nada de ETA de no ser por mi padre, que al ser concejal en Navarra le tocó vivir todo esto de primera mano y él fue el que me contaba cómo le enseñaban a entrar al coche por la puerta del copiloto para saber si la habían forzado o no. Bueno, te dejo esta propuesta, muchas gracias y enhorabuena por tus programas. Algo como la historia de ETA no encaja ni en la contracrónica ni en la contrahistoria, José. La contracrónica no lo hace porque trato temas de actualidad, pero de actualidad inmediata, vamos, de esa misma semana o ese mismo día. En la contrahistoria trato temas que tienen no menos de unos 40 o 50 años de antigüedad. En alguna ocasión he traído un tema algo más reciente, pero no me gusta tratar temas que yo haya vivido. En el caso de la ETA sí que lo he vivido, porque estos estuvieron matando durante buena parte de mi vida. La ETA como tal desapareció hace poco más de 10 años y es algo muy reciente en nuestra historia. Por eso me sorprende que se haya olvidado tan pronto, al menos entre los jóvenes. Bueno, por otro lado tampoco me extraña, sobre todo los jóvenes, ya que no podemos estar continuamente rememorando el pasado, especialmente cuando el pasado es malo. Pero eso sí, es bueno tener presente ciertas cosas que sucedieron, más cuando nos cantan de cerca. Las cosas malas hay que tenerlas presentes generación tras generación. Comentaba el otro día aquí, hace un par de contrahistorias, lo de las guerras en Yugoslavia, que ya están muy olvidadas para la gente joven del resto del mundo. Pero entiendo que los serbios, los croatas, los eslovenos o los macedonios o los bosnios no las hayan olvidado en absoluto y no lo deben hacer para que aquello no se vuelva a repetir. En el caso de ETA, pues 3/4 partes de lo mismo. Es algo que provocó muchísimo sufrimiento en toda España durante medio siglo y que deberíamos tener presente, saber lo que sucedió y entender por qué sucedió. Y sobre todo, que no vuelva a suceder nunca más. Bien, seguimos con Dawson, que es un contraescucha estadounidense del estado de Vermont, exactamente, que nos habla de la Ilustración. Estoy un poco lejos del mundo hispano, pero tú me haces sentir un poco más cerca. Yo te llamo hoy para dos cositas. Primero, me resultó muy interesante la contrahistoria de la semana pasada que hiciste junto con Alberto Garín. Y me parece que enfocaron más en el lado negativo de la Ilustración, que tiene sentido porque, digamos, es la parte menos conocida. Y estamos acostumbrados a pensar en la Ilustración como algo bueno, como dijeran en el programa. Y sí, hace falta recordar el negativo también. Pero yo quería saber tu opinión acerca de lo que veo como el éxito tremendo de la Ilustración, que es los Estados Unidos. Básicamente nos enseñaron en la escuela que el nacimiento de los Estados Unidos vino directamente o fue producto de la Ilustración, que los padres fundadores tomaran las ideas de los ilustrados europeos y las usaran para crear nuestro nuevo país, que ya llevamos 250 años como país muy importante en el mundo. ¿Y qué opinas tú? ¿En cuánto se debe el éxito de los Estados Unidos a la Ilustración? Y segundo, nada más apuntar el fallecimiento de Chuck Yeager, quien fue piloto y gran protagonista de la aviación, de la historia de la aviación, que es un tema que me consta interesa a las contraescuchas.
En fin, nada más agradecerte por el programa y pedir disculpas a los oyentes por el castellano malo. Gracias, adiós. El nacimiento de los Estados Unidos, Dawson, fue producto de una serie de ideas que circulaban por Europa desde la antigüedad. Bueno, es casual que los padres fundadores tuviesen esa obsesión por la antigua Roma y por la antigua Grecia. Los fundadores de Estados Unidos eran culturalmente hablando europeos, y los estadounidenses de hoy en día sois culturalmente hablando europeos, como sucede con los argentinos, los mexicanos, los colombianos o cualquier americano. Y claro, no eran ajenos a los debates filosóficos que se llevaban a cabo en Europa. Simplemente tomaron esas ideas y las llevaron a la práctica de una forma exitosa tras vencer a los ingleses en la guerra. Pudieron crear un Estado desde cero, pero los cimientos de ese Estado no solo bebían de la Ilustración francesa del siglo XVIII, que es de la que hablamos Alberto y yo en aquel programa, sino también de otras escuelas de pensamiento, como la Ilustración escocesa o incluso la escolástica católica. Los padres fundadores conocían, por ejemplo, lo que habían escrito los españoles de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII, y se recomendaban entre ellos lecturas de autores como Juan de Mariana, que había teorizado sobre el tiranicidio siglo y medio antes. La independencia de Estados Unidos, en definitiva, no incurrió nunca en los excesos de la Revolución Francesa, y eso posibilitó que el nuevo Estado se convirtiese en un país libre, no como sucedió con la Francia de la Convención, que degeneró en una dictadura de los jacobinos en muy poco tiempo. Además, la libertad en Estados Unidos fue duradera, cosa que no sucedió en Francia, donde regresaron a la monarquía en 1804 con la coronación de Napoleón y a la monarquía absoluta de los Borbones en 1814 con Luis XVIII. El proceso en Estados Unidos fue mucho más sólido, y eso se debió a que no solo bebió de esa Ilustración francesa, que alimentó también la Revolución Francesa. Bien, pues con esto, queridos amigos, termina la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y me despido de todos vosotros, como siempre. Hasta la próxima contrahistoria.